El juicio de amparo. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta sencilla para alentar la reflexión. ¿Alguna vez han escuchado en casa o con sus vecinos o incluso tal vez en alguna conversación familiar que alguien haya dicho, me voy a amparar o ya estoy amparado? Estoy seguro de que varios lo han escuchado, porque es una expresión muy común en nuestro país. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Saben realmente qué significa eso? ¿Saben qué es un amparo? ¿Para qué sirve? ¿Quién puede pedirlo y ante quién se presenta? Hoy vamos a responder todas esas preguntas. El tema de nuestro video de hoy es el juicio de amparo, una de las figuras jurídicas más importantes del ordenamiento legal mexicano y una herramienta que cualquier ciudadano de este país, incluyéndolos a ustedes, tienen derecho a conocer y a utilizar. Les adelanto algo fascinante. Esta figura que hoy protege a millones de mexicanos nació hace casi 200 años, aquí mismo, en nuestro país, gracias a la visión de un hombre que creyó firmemente en que nadie, absolutamente nadie, debería estar por encima de los derechos de las personas. Comencemos desde lo más básico. Imaginen la siguiente situación. Ustedes viven en una comunidad y siempre han usado un camino para llegar a su casa. Un día, una autoridad municipal llega y sin ninguna explicación ni procedimiento legal, les dice que ya no pueden usar ese camino, que queda cerrado. ¿Ustedes sienten que eso es injusto? ¿Que tienen un derecho que está siendo violado? ¿Qué harían? ¿A quién acudirían? Pues bien, en esa situación y en muchas otras similares, la respuesta jurídica es promover un juicio de amparo. El amparo es un medio de defensa que tiene toda persona en contra de actos u omisiones de una autoridad, cuando esos actos ponen en riesgo los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho de manera más sencilla, el amparo es la herramienta legal que nos protege cuando una autoridad abusa de su poder o actúa de forma contraria a nuestros derechos. Para obtener esa protección se interpone lo que se conoce como el juicio de amparo, que es el proceso legal que se promueve ante el Poder Judicial Federal. Pero noten algo importante. El amparo no es un recurso exclusivo para abogados o para personas con dinero. Es un derecho que le pertenece a toda persona, independientemente de su condición económica, su origen o su nivel de estudios. Eso lo hace especialmente valioso en un país con tanta diversidad como el nuestro. Ahora bien, ¿saben de dónde surge esta figura tan importante? Aquí viene uno de esos datos que estoy seguro los va a sorprender. El juicio de amparo tiene sus orígenes en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en el año 1841. Así es, más de 180 años, y fue diseñado por un brillante jurista mexicano llamado Manuel Crescencio Rejón y Alcalá. ¿Quién era este hombre? Nació el 23 de agosto de 1799 en un pequeño poblado de Yucatán llamado Bolonchенticul. Hoy ese lugar lleva su nombre en su honor, Bolonchen de Rejón. Fue jurista,
político, periodista, diplomático y parlamentario. Un hombre de pensamiento progresista y avanzado para su época, que dedicó su vida a impulsar reformas políticas orientadas a fortalecer la democracia. Rejón creyó firmemente en la autonomía del poder legislativo y del poder judicial, y fue un defensor apasionado de la libertad de expresión. De hecho, su combate contra tiranos y opresores le costó persecuciones y hasta la cárcel. Para él, la libertad no era un principio abstracto, era una manera de vivir. Y aquí viene la pregunta que quiero que ustedes se hagan. ¿No les parece admirable que un hombre que vivió hace casi 2 siglos haya diseñado una herramienta jurídica que hoy, en el siglo XXI, sigue protegiendo a millones de mexicanos? Eso nos habla del valor y la visión de los juristas mexicanos y también del peso que tiene nuestra historia jurídica. La finalidad del juicio de amparo desde aquella constitución yucateca era combatir todo acto de autoridad contrario a los derechos constitucionales. Concretamente buscaba 3 cosas. Primero, controlar que las leyes y decretos del legislativo fueran constitucionales. Segundo, vigilar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Y tercero, proteger las garantías individuales de los ciudadanos frente a cualquier autoridad, incluyendo a las autoridades judiciales. Esos 3 objetivos siguen siendo en esencia los mismos que hoy tiene el juicio de amparo. En el derecho mexicano actual, el juicio de amparo está fundamentado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero que recuerden esos 2 números porque son fundamentales. El artículo 103 establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se genere en 3 situaciones principales. La primera, cuando una norma general, un acto o una omisión de la autoridad viole los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que México sea parte. Esto es muy importante, jóvenes, porque significa que no solo nuestra Constitución nos protege, sino también los tratados internacionales que México ha firmado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La segunda situación, cuando normas o actos de la autoridad federal vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y la tercera, cuando normas o actos de las autoridades de los estados invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. En pocas palabras, este artículo establece cuándo procede acudir al amparo. Y como pueden ver, cubre un abanico muy amplio de situaciones. Ahora hablemos del artículo 107, que nos dice cómo se lleva a cabo el juicio de amparo. Este artículo es más extenso y detallado, pero vamos a ver los puntos más importantes de manera clara. Lo primero que establece es que el juicio de amparo siempre se promueve a instancia de parte agraviada. ¿Qué significa esto? Significa que solo puede pedir un amparo quien considera que sus propios derechos han sido violados o que tiene un interés legítimo en el asunto. No cualquier persona puede pedir un amparo por cuenta de otra sin tener esa relación directa con el caso. Lo segundo, y esto me parece interesante, las sentencias que se emitan en el juicio de amparo solo benefician a quien lo solicitó.
Es decir, si yo promuevo un amparo y lo gano, esa protección es para mí. Esto se conoce como el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Puede sonar limitante, pero tiene una lógica importante. El juicio se enfoca en resolver el caso concreto de la persona que acudió a pedir justicia. Ahora bien, hay una excepción muy significativa que quiero que noten. Cuando se trata de actos que afectan a ejidos, comunidades agrarias, ejidatarios o comuneros, la ley establece protecciones especiales. Por ejemplo, el juez tiene la obligación de recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a esas personas. ¿Por qué? Porque históricamente han sido grupos vulnerables que no siempre tienen acceso a una representación legal sólida. La ley les da una protección adicional. Eso, jóvenes, es un ejemplo de cómo el derecho puede y debe buscar la justicia real, no solo la formal. ¿Ante quién se presenta el amparo? Esta es una pregunta muy práctica. Si yo quisiera promover un amparo, ¿a dónde voy? Dependiendo del tipo de amparo, se presenta ante distintas instancias. Existen dos grandes tipos de amparo. El primero es el amparo directo, que se promueve contra sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Es decir, cuando ya terminó un juicio y la sentencia final viola los derechos del quejoso. En este caso, la demanda se presenta ante la autoridad responsable, que la turna al tribunal colegiado de circuito competente. El segundo es el amparo indirecto, que es el más común en la vida cotidiana. Procede contra actos de autoridad fuera de un juicio, durante su tramitación o contra normas generales. En este caso, la demanda se presenta ante un juez de distrito. Y en los casos de mayor relevancia constitucional, el amparo puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el tribunal más alto de nuestro país. La Suprema Corte conocerá de aquellos amparos que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad gana el amparo? Digo, si la autoridad es a quien se le concedió el amparo y no lo cumple. Aquí viene otro dato que me parece importante. Si una autoridad incumple la sentencia que le concedió el amparo al quejoso, la Suprema Corte puede separar de su cargo al titular de esa autoridad y consignarlo ante un juez de distrito. El amparo no es opcional. Cuando se gana, la autoridad está obligada a cumplirlo. ¿Se dan cuenta de la fuerza que tiene esta herramienta? Ninguna autoridad, sin importar su rango, puede ignorar una sentencia de amparo. Además, los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico existe una ley específica que regula con todo detalle el funcionamiento del juicio de amparo. Se llama la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su artículo primero señala que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia relacionada, entre otras situaciones, con normas o actos de la autoridad federal que vulneren la soberanía de los estados, con actos de autoridades locales que invadan la competencia federal y con normas o actos que violenten los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Y aquí hay un punto que me parece relevante para cerrar este apartado. La ley de amparo establece expresamente que el amparo protege a las personas no solo frente a los poderes públicos, sino también frente a particulares, en los casos que la propia ley señale.
Esto es algo relativamente reciente en la evolución del amparo y significa que su alcance protector se ha ampliado con el tiempo para adaptarse a las realidades de nuestra sociedad. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al cierre de nuestro video de hoy y antes de terminar, quiero que hagamos juntos un breve repaso de los puntos más importantes. Aprendimos que el juicio de amparo es el medio de defensa más importante que tiene cualquier persona en México para protegerse ante actos de autoridad que violen sus derechos humanos consagrados en la Constitución. Aprendimos que sus orígenes se remontan a 1841 gracias al trabajo visionario del jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón, un hombre que creyó que los derechos de las personas merecían una protección real y efectiva. Aprendimos que su fundamento constitucional está en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución y que además existe una ley de amparo que regula todos los detalles de su funcionamiento. Aprendimos también que existen dos grandes tipos de amparos, el directo y el indirecto, y que dependiendo del caso se presenta ante distintas instancias del Poder Judicial Federal. Ya aprendimos que el amparo es una herramienta poderosa y obligatoria. Cuando se gana, la autoridad no puede ignorarlo ni evitarlo. Ahora bien, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque muy pronto serán ciudadanos plenos, con todos los derechos y responsabilidades que eso implica. Porque en sus comunidades, en sus familias, en su vida cotidiana, pueden enfrentarse a situaciones en que una autoridad actúe de manera injusta o irregular. Y porque el conocimiento de sus derechos es la primera línea de defensa ante cualquier abuso. Un ciudadano que conoce sus derechos es un ciudadano que no puede ser fácilmente ignorado ni atropellado. Les dejo con esta reflexión. El juicio de amparo no es solo una figura del derecho, es la prueba de que en este país la ley puede ser un escudo para los más débiles frente a los más poderosos. Conocerlo, entenderlo y saber que existe es ya el primer paso para ejercerlo. Los invito, jóvenes, a que sigan aprendiendo, a que le cuenten a sus familias lo que hoy vimos y a que nunca olviden que sus derechos existen, están escritos en la Constitución y que hay mecanismos para defenderlos. Muy bien, jóvenes, esto es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle like, comenten y compartan. Saludos, que pasen un excelente día.